A menudo me dicen, es que tú no crees en nada, o en algo creerás, no puede ser que no creas en nada, no sé, debe haber algo en lo que creas. Seguro que crees en esto, o de algo, en algo hay que creer, porque si no crees en algo, pues no, yo no creo en nada. Ah, pues si lo vieras, ya verías cómo creerías. Si lo hubieses visto como yo, ya verías cómo creerías. No crees porque no lo has visto, por eso no crees. Pues no, si lo viera, tampoco lo creería. De hecho, si lo viera, es aún más probable que no lo creyera. Porque yo no creo en las cosas, ni siquiera creo en lo que yo veo. Yo, si acaso, en lo que creo es en las teorías, en algunas hipótesis, en algunos modelos explicativos, en los resultados de un ensayo de doble ciego, en un metaanálisis. En esas cosas creo. Y cuando digo que creo en esas cosas, no significa que crea a pie juntillas y para siempre y bajo toda circunstancia. Al contrario, si aparece una explicación mejor o aparece un dato discordante, dejo de creer en ellas. Es decir, que creo en esas cosas con determinada distancia, con independencia de que lo haya visto o no lo haya visto. Yo no he visto Marte, no he visto Japón. Bueno, Japón sí que lo he visto, que he ido ya algunas veces. Pero no he visto China, por ejemplo. No me interesa ver las cosas para creer en ellas. Puedo perfectamente creer en cosas que no he visto. Y más aún, muchas veces, aunque me cueste, intento simplemente decir que no lo sé. ¿Tú crees en esto? No lo sé. ¿Qué opinas sobre aquello? No lo sé. De hecho, todo aquello que parezca confuso, que tenga una explicación sobrenatural, que parece que viole las leyes fundamentales de la naturaleza, no lo sé. No sé lo que he visto. Habrá que estudiarlo y habrá que investigarlo y poco a poco a lo mejor lo descubrimos. Pero yo a priori no lo sé. Y sobre todo intento no dar una explicación sacada de la chistera de mis patrones culturales. Y mucho menos me voy a creer la explicación que me da otra persona si no me detalla específicamente cómo ha llegado a ese dato, a esa solución, a esa creencia, si no me dice cuáles son sus fuentes, si no me explica cuál ha sido la concatenación exacta de los hechos para yo entenderlos también y para poder llegar también a las mismas conclusiones. Yo no puedo creer lo que me diga una persona si ese conocimiento lo ha obtenido a través de una ciencia infusa. En pocas palabras y como ejemplo límite, si ahora mismo aquí apareciera una criatura que parece Dios y me dijera, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Crees en mí o no crees en mí? Estoy aquí, soy Dios. ¿No crees en mí? Ay, Sergio, Sergio, ¿cómo te atreves a no creer en mí? Mi respuesta sería, no, no creo en ti, no puedo creer en ti. Básicamente porque no sé qué es esto. No sé si estoy viendo a Dios, si estoy viendo una proyección astral de un extraterrestre, si estoy viendo el demonio, si estoy viendo una criatura extraña que se está haciendo pasar por Dios para someterme y esclavizarme. Existo, existo. No creo en Dios, ¿vale? No creo en Dios. Vamos a dejarlo ahí. No sé lo que ha pasado. Lo he movido yo, ¿vale? Lo he movido yo. Bueno, la verdad es que si aquí apareciera una criatura envuelta en fuegos telúricos y me hablara con voz profunda y atronante, obviamente caería postrado a sus pies y sería una especie de masa blandengue y temblorosa, porque soy un ser humano y soy víctima de mis emociones y de mis prejuicios y de mis mierdas culturales. Pero al poco que pasara un tiempo os aseguro que dedicaría parte de mi vida a investigar qué es lo que ha pasado, partiendo de la base o partiendo de la hipótesis de que no sé lo que ha pasado, intentando evitar el máximo número de prejuicios. ¿Eso significaría que estoy negando la experiencia? Evidentemente no. Sé que algo ha pasado, pero no sé explicarlo. Y antes de ofrecer una explicación tremendamente sencilla, posiblemente propiciada por mis marcos culturales, como películas que he visto o la religión que está de moda en mi país, lo que haría es intentar pensar en hipótesis más plausibles, como las que he enumerado. Quizás es una alucinación, un holograma, podría ser un holograma, ¿por qué no? Quizás estoy viviendo en Matrix, quizás es una broma de cámara oculta, quizás esto es el show de Truman, quién sabe lo que está pasando. Pero cada vez que me preguntarais, ¿crees en algo? Seguiría pensando lo mismo. Creo en lo que más o menos puedo determinar cómo he llegado a creer en ello. Y para eso, una herramienta muy poderosa, además de la deducción, la inducción y otros procedimientos intelectuales, es la ciencia.
Y aún así la ciencia es muy limitada, porque solamente es una pequeña llama de luz en un océano de oscuridad, pero es más que nada. Así que no me lo preguntéis más. No creo, no lo sé. Y lo que ha pasado antes he sido yo. Lo que os he contado al principio debería ser una especie de forma de proceder frente a la realidad, frente a vuestras experiencias, frente a aquello que os cuentan, incluso en actos tan cotidianos como asistir como jurado en un juicio. Siempre recomiendo la misma película cuando hablamos de estos temas, 12 hombres sin piedad, una película de 1957 dirigida por Sidney Lumet. Es una obra maestra, yo al menos la veo una vez al año. Hay que verla una vez al año y hay que analizar los diálogos y hay que saber entender que en el fondo todos nosotros, en mayor o menor medida, acabamos representando uno de los personajes, uno de los estereotipos que quedan reflejados en la película, que son diferentes miembros del jurado y cada uno tiene sus prejuicios, sus sesgos, su manera de interpretar la realidad y en el fondo puede ser que todos estén equivocados. Y de hecho lo interesante de la película es que el propio protagonista, que acaba convenciéndoles a todos de que él tiene razón, puede ser que él tampoco tenga razón. Simplemente ha utilizado la retórica y la lógica para convencer al resto. Así que incluso aunque os convenzan de algo, tampoco podéis creer en ello totalmente, porque las cosas no son más verdad o más mentira en función de lo bien que lo expliquen o en función de los trucos retóricos que se usen, ni siquiera en función de la gente que cree en ese tema. Puede ser que toda la humanidad crea en una cosa, sin excepción, y esa cosa sigue siendo falsa, porque las cosas son verdad o mentira en sí mismas. Por eso pasa que incluso aquellas personas que se declaran como ateos, como agnósticos, como escépticos, en muchas ocasiones son ateos, agnósticos o escépticos en algunos terrenos, o por algunas razones, pero no en todos los terrenos. Ni siquiera saben explicar exactamente por qué son lo que son. Por ejemplo, me he encontrado muchas veces a personas que son ateas o que se declaran como ateas, pero en realidad lo que son es algo así como ateos anticlericales, es decir, personas que odian el clero, que odian las instituciones religiosas, que odian la religión, pero luego pueden creer, por ejemplo, en un ser omnisciente. También es cierto que muchas personas son escépticas, pero luego creen en otras cosas que no pueden explicar. Y ya no digamos las personas que simplemente no saben muy bien por qué son ateas, que no son capaces de explicarte cómo han llegado a esa conclusión. De hecho, parece que nacieron ateas. Siempre se han declarado como tal, o a lo mejor un día, con 14 o 15 años, el cerebro les hizo un clic y dicen, bueno, pues yo soy ateo porque la verdad es que es absurdo creer en Dios. ¿Podría ser que a lo mejor eres ateo simplemente porque estás rodeado de personas que también lo son? ¿O porque está de moda ser ateo? ¿O porque está de moda no creer en Thor? ¿O no está de moda creer ahora, por ejemplo, en las brujas? ¿O no está de moda creer en la levitación? Pero como está de moda creer en los viajes astrales o en la astrología o en los ovnis, entonces en eso sí que vamos a creer. O si está de moda creer que el 5G es cancerígeno, pues creemos en ello. O si está de moda creer en que las vacunas son malas, pues creemos en que las vacunas son malas. Es decir, que siempre vamos a acabar creyendo de manera irracional en algunos temas. Nunca vamos a ser totalmente escépticos. ¡Ay, la madre, la madre, la madre! Y es más pura que el sol más hermoso. De hecho, una reciente encuesta sugería que la mayoría de las personas que se autodeclaran como ateos tienen algún tipo de creencia sobrenatural, como la vida después de la muerte, el alma, la reencarnación y cosas así. Eso pasa porque no podemos ser racionales todo el tiempo. Nuestro cerebro tiene una parte racional y una parte emocional. De hecho, lo más probable es que casi todas nuestras conclusiones e ideas sobre la vida partan de nuestra parte emocional, y la racional se dedica simplemente a intentar justificarlas de la manera más aviesa posible. Y por eso precisamente existe la ciencia. La ciencia no es un grupo de científicos. La ciencia
De hecho, desconfía de los científicos. La ciencia es una herramienta, una especie de cerebro fuera de la mente de los científicos que se dedica a auditar el paso de una serie de pruebas para poder aceptar o incorporar determinadas afirmaciones a una especie de corpus de conocimiento siempre provisional. Es decir, que los científicos son tan fiables como las personas normales. Los científicos, de hecho, son personas normales. Están llenas de prejuicios, están llenas de sesgos y no podemos confiar en ellas. Y por eso los científicos tienen que regirse por una especie de manual de instrucciones que les obliga a sortear todos sus problemas humanos y a proceder casi como si fueran robots. De hecho, si algún día existiera un algoritmo capaz de imitar la investigación científica con su pequeña dosis de creatividad o su pequeña dosis de audacia, seguramente vamos a desarrollar mucho más el ámbito científico que en los últimos siglos que hemos estado confiando en mentes humanas, que son mucho más volubles y mucho más sensibles al autoengaño y a otras circunstancias. Incluso pueden haber personas que no crean en nada sobrenatural y sin embargo sigan, bueno, de alguna manera aferrándose a la idea bastante poco definida de lo que sería una especie de creador o de primer motor. Es decir, un ser o una cosa omnisciente y omnipotente que lo creó todo. Vale, pero entonces, ¿quién lo creó él? Seguimos sin resolver el misterio, simplemente hemos perpetuado el misterio y no hemos resuelto nada. O una suerte de creador o de motor incognoscible e inescrutable. Vale, si es así, ¿cómo puedes atreverte a hablar de él? Ni siquiera mencionarlo. O directamente a un tipo de idea, la que sea, que sirve para rellenar las lagunas de ignorancia. Es decir, la incertidumbre produce dolor. Necesitamos respuestas, aunque esas respuestas no sean verdad, aunque sean falsas, esas respuestas nos van a complacer. Y por eso al final mucha gente que se declara agnóstica o creyente, en el fondo lo que hace es caer en la falacia del dios de los agujeros, llenar esos agujeros de incertidumbre y de ignorancia, bueno, por una especie de bla bla, ¿no? Una historia que me he inventado de que las cosas deben tener un principio, un creador, o una fuerza, o una energía, o algo así, ¿no? Cuando la verdad es que no tenemos ni idea de todo eso. Como digo, a lo mejor estamos en Matrix, o a lo mejor estamos, vaya usted a saber, en la cabeza de un extraterrestre que es capaz de imaginarnos con mucho detalle. La buena noticia es que es cierto que los que se autodeclaran como ateos suelen ser porcentualmente menos proclives a creer en cosas raras, cosas anómalas o sobrenaturales. Así que no todo está perdido. Y al final lo importante no es tanto cómo te autodeclares, no es tanto lo que creas, no es tanto lo que te pongas en tu chapa, sino cuáles son las vueltas y revueltas que has hecho para llegar hasta esa conclusión. ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que has reflexionado? ¿Cuántas veces has cambiado de opinión? ¿Cuántas veces te has descubierto cayendo en una contradicción? ¿Cuántas veces has progresado, has evolucionado, has vuelto a evolucionar? Lo importante es la robustez de tu argumentación. Lo importante es que expliques la concatenación de hechos y de datos que han propiciado que tú pienses eso. Porque lo importante no es lo que piensas, sino por qué piensas lo que piensas. Dejad que haga una pequeña pausa mientras me preparo otro café para hablaros de los Matsés, una tribu amazónica que está obligada a especificar siempre que emplea un verbo exactamente cómo llegan a saber acerca de los hechos de los que informan. Así hay formas verbales separadas en función de si uno está informando de una experiencia directa. ¿Viste a alguien pasando ante tus ojos? ¿De algo inferido a partir de evidencia? ¿Viste huellas en la arena? De conjetura. ¿La gente siempre pasa por aquí a esta hora del día? ¿O de habladurías? ¿Tu vecino te dijo que había visto pasar a alguien? Si se informa de una declaración con la forma de evidencia incorrecta, se considera una mentira. Así, si por ejemplo le preguntas a un hombre matsé cuántas esposas tiene, a menos que pueda ver a sus esposas en aquel mismo momento, responderá en pasado y dirá algo parecido a había 2 la última vez que lo comprobé.
Al final de todo esto, yo creo que lo importante, lo que debería quedar escrito y grabado a fuego en vuestras mentes, son tres ideas que yo os recomiendo que incluso os las estampéis en una camiseta como esta. Y estas tres ideas serían: primero, debéis respetar a las personas, pero no a sus creencias, porque éstas seguramente están equivocadas, y si no lo están, al menos haréis un poquito de presión para que evolucionen y progresen o se enriquezcan. Eso no significa, evidentemente, que censuréis las opiniones de los demás, sino que simplemente, si no os gusta algo, si os parece que está equivocado, siempre respetando las normas de la cortesía, seáis capaces de decir: no estoy de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué. Segunda idea: las ideas más respetables no son las ideas en las que cree más gente, no son las ideas que se consideran más aceptadas, ni más dignas, ni siquiera las que parecen más buenas o más bonitas. Normalmente la verdad dista de ser bonita, dista de ser agradable, de hecho dista de ser intuitiva. Es decir, que si estáis ante una evidencia que os parece demasiado evidente, que os parece demasiado agradable, que os parece demasiado confortable y bonita, desconfiad. Normalmente la realidad no es bonita, no es confortable y de hecho no está creada ni concebida para que encaje en nuestro cerebro. Y tercera idea, y más importante: si se aparece un ser sobrenatural que os dice que es Dios, decidle que os explique cómo puede probarlo. Y si no lo entendéis, os dais la vuelta y lo mandáis a paseo. Existo, 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 ¿me oyes? ¡Existo!